Buenas tardes, les saluda Gino Ríos Patio. Agradezco la invitación que me ha cursado el Instituto de Capacitación Jurídica para hablar esta tarde sobre la criminología y la política criminológica. Soy doctor en Derecho, doctor en Educación, maestro en Ciencias Penales, abogado. Actualmente ejerzo la dirección del Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, de la cual soy profesor en las secciones de pre y posgrado. Además, soy presidente del Centro de Estudios de Criminología de la misma universidad y presidente de la Sociedad Civil Amaucha, que en quechua imperial significa no al crimen. Recientemente he sido elegido presidente de la Sociedad Peruana de Criminología, novísima asociación civil sin fines de lucro, conformada por diversos especialistas de distintas universidades del Perú, dedicados a fomentar, estimular, incentivar y difundir la criminología. Pues bien, vamos a hablar entonces sobre la criminología y la política criminológica. A nivel global podemos decirles que la criminología, como ciencia social multidisciplinaria, ha evolucionado significativamente desde los remotos tiempos precientíficos en que se denominaba demonología, y en aquellas etapas en las que la frenología y la fisionomía captaban la atención de los operadores del sistema de justicia de esas épocas, hasta que llegó la etapa científica de la criminología, en la cual tuvieron apogeo, en el orden que les voy a mencionar, la escuela clínica o biológica, más conocida como el positivismo criminológico, cuyo máximo exponente fue Marco Ezequiel Lombroso, más conocido con el seudónimo de César Lombroso. Luego la escuela psicológica, la escuela económica del crimen y finalmente las diversas escuelas sociológicas, que son las que permiten la creación de la nueva criminología, que hizo su aparición en la década de los años 70 del siglo pasado, más específicamente en 1973, y que innova, gracias a la criminología crítica, una nueva perspectiva para abordar la cuestión criminal. En ese sentido, podemos decir que se ha producido una verdadera revolución copernicana en la criminología, al igual que ocurrió en su momento con los derechos humanos. Recordemos al efecto que antiguamente los derechos humanos solamente valían si estaban previstos y reconocidos por las leyes. Ahora, a partir de 1980 en el Perú y en el mundo a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9 de diciembre de 1948, las leyes son válidas si y solo si no afectan los derechos humanos. Pues bien, en materia criminológica ha habido un cambio trascendental similar, en el sentido de que de la búsqueda de las causas del crimen en el individuo se ha pasado a la búsqueda de las causas de la criminalidad en el poder de criminalización. En ese sentido, hay pues una notoria y notable evolución criminológica a nivel global. Ahora bien, en nuestro país, en el Perú, sensiblemente, lamentablemente, todavía seguimos pensando a nivel autoridades y a nivel población en la criminología positivista, en la criminología lombrosiana, la cual, como ya lo he manifestado, establece que las causas de la criminalidad están en el interior del individuo y también en la influencia que ejerce el entorno en el individuo. Es decir, basado en concepciones e ideas biológicas, clínicas, anatómicas, de todo tipo, pero siempre
teniendo como centro al infractor, al transgresor, lo cual pues no resiste el menor análisis desde el momento que el crimen es una conducta humana y como toda conducta debemos indagar hasta llegar a establecer con toda propiedad cuáles son las causas que generan ese comportamiento, cuáles son las raíces que dan origen a ese comportamiento. No podemos quedarnos pues en la periferia, ni mucho menos atribuir la causa de una conducta única y exclusivamente a un aspecto interno y sumado al entorno de la persona que lo comete, cuando sabemos que toda persona humana no es pura biología. Es eso, pero además es sociología, historia, economía, educación, axiología, es decir, un conglomerado de circunstancias y situaciones y sobre todo teniendo por encima de todas las personas el peso, la influencia, el condicionamiento de las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales, además del poder violento y selectivo del ius puniendi estatal. Tenemos que introducirnos de lleno en el campo de la criminología como ciencia para decir que en el pasado, en épocas de la criminología precientífica y aún de la científica, pero en su fase clásica, tradicional, es decir, positivista, la relación que tuvo con el derecho penal fue una relación vertical, en desmedro de la criminología y en beneficio del derecho penal. Más concretamente, era el derecho penal, era el ius puniendi estatal, el que utilizaba, el que hacía uso, instrumentalizaba la criminología para justificar, entre comillas, científicamente, su poder expresado en definición de conductas, asignación de la condición de delincuente y ejecución de la pena. Sin embargo, esta relación duró hasta la tercera parte del siglo pasado, cuando adviene la criminología contemporánea, la nueva criminología, que se separa del derecho penal y, por el contrario, toma distancia y se indica, acusa al derecho penal de esta instrumentalización que hacía de la criminología en el pasado y, lo que es peor aún, le dice de que su poder violento, etiquetador, estigmatizador, son materia precisamente de cuestionamiento científico por parte de la nueva criminología. Entonces, hoy en día vivimos una separación epistemológica, una distancia nociológica entre el saber criminológico y el saber penal. Evidentemente debemos, para orientarnos en una u otra dirección, tener siempre presente que el crimen no se inicia en el tipo penal, se inicia antes, precisamente con esas causas criminógenas que la criminología busca determinar con todo rigor científico. A ver, en materia de políticas criminológicas tenemos que ser muy puntuales en el sentido de determinar que si bien la criminología es una ciencia social multidisciplinaria que, estudiando al criminal, a la víctima, al crimen como conducta y al control social, busca lograr una finalidad. ¿Cuál es? La de suministrar información a las autoridades y a la sociedad civil con la finalidad de coadyuvar al diseño de una política criminológica eficaz. En ese sentido, en la criminología se conoce que existen varios modelos de política criminológica. Dicho esto, tenemos que decir que el concepto política criminológica es lisa y llanamente el conjunto de medidas, recursos, técnicas, instrumentos, saberes y todo otro mecanismo de abordaje social
de la conflictividad, de la violencia y de la criminalidad para neutralizar las causas que los originan. Y en ese sentido podemos recordar que hay un modelo de política criminológica correspondiente a un Estado socialista que basa toda su eficacia en un asfixiante mecanismo de control social sobre la población, lo que evidentemente no resulta efectivo porque el costo social es demasiado alto a título de vigencia, respeto y cumplimiento de derechos humanos. Pero luego hay en el Estado liberal dos modelos de política criminológica. Uno, la política criminológica clásica y la neoclásica. La clásica pone todo su énfasis, toda su atención y su interés en el rigor de la pena. Es decir, cuanto las penas sean más severas, habrá menos criminalidad. Sin embargo, vemos que eso tampoco resiste el menor análisis. Un ejemplo típico es lo que acontece en nuestro país, en donde existe hiperpunitivismo, existe sobrecriminalización, existe populismo punitivo, existe un expansionismo penal y la criminalidad sigue subiendo. De tal forma que, más que la gravedad de la pena, dice la criminología, debería importar la certeza de que la pena va a ser impuesta y sobre todo la celeridad y prontitud con que la pena se va a determinar para cada infracción. Y el modelo de política criminal neoclásico pone su atención no en el rigor de la pena, cuanto en la efectiva operatividad del sistema de justicia. Esto tampoco resiste el menor análisis, porque es precisamente la criminalidad la que hace zozobrar al sistema de justicia. No es que el sistema de justicia inoperativo, inequitativo, desigual, genere criminalidad. Entonces, aquí lo que importa es decir que más policías, más fiscales, más jueces y más cárceles no van a solucionar el problema, en la medida de que este modelo deja intactas las causas criminógenas. Y finalmente existe en la ciencia criminológica el modelo que corresponde a un Estado social y democrático de derecho. Este es un modelo moderno que postula una serie de condiciones para llevar a cabo una política criminológica, como por ejemplo una naturaleza esencialmente prevencionista, tanto de prevención primaria, secundaria como terciaria, es decir, prevención primaria en el sentido al que se refería Enrico Ferri hace más de un siglo. Recordemos que Enrico Ferri dijo, los legisladores deben convencerse que para prevenir y reducir la criminalidad tienen más fuerza las reformas sociales que el Código Penal. Esta frase, este luminoso pensamiento de Enrico Ferri, resume lo que es la prevención primaria en un Estado social y democrático de derecho. Es decir, lo que se debe buscar es generar políticas sectoriales integradas para que hayan mejores condiciones de oportunidad para acceder a los medios legítimos que la estructura cultural impone como las vías para alcanzar el éxito y la felicidad. Porque ocurre lo que decía Robert Merton, la anomia de éxito. La estructura cultural determina cuál es el estándar de felicidad y éxito en la vida para todos. Y los medios por los cuales las personas tienen que llegar a esa felicidad, a ese éxito. Pero la estructura socioeconómica es la que lamentablemente distribuye de manera desigual las oportunidades de acceso a esos medios para alcanzar el éxito. Y entonces, en consecuencia, no es posible que la oportunidad que se esquiva a algunos pueda dejar de ser considerada en una política prevencionista primaria. Y la secundaria es aquella política que opera en el corto y mediano plazo, a diferencia de la primaria que es a largo plazo, y solamente se dedica a la política penal propiamente, que es muy restringida, y a la política policial.
mientras que la terciaria es una política que se enfoca solamente en los condenados para hacer efectivos los programas de resocialización, reeducación, rehabilitación. Dicho sea de paso, hay que destacar que lamentablemente los gobiernos de hoy en día, incluido el nuestro, al parecer desconocen la finalidad de la pena o renuncian a ella, pese a que está prevista en la Constitución Política, porque hace 2 días acaba de ser emitido un decreto de urgencia, ¿no es cierto?, que establece nuevos delitos por los cuales el infractor condenado por ellos va a ser inhabilitado y no podrá prestar servicios educativos en ninguna entidad público-privada, como tampoco servicios administrativos de educación. Entonces, eso querría decir de que el mismo país desconoce o renuncia o reniega de la resocialización como finalidad de la pena que está prevista en la Constitución, porque de por vida está excluyendo a estas personas condenadas por determinados delitos de una fuente de trabajo público-privada en un determinado sector al que sus habilidades pueden llevarlo o no, con independencia de que si se equivocó en su vida antes o no. Recordemos que toda persona humana es falible, es vulnerable y es perfectible. De lo contrario, ¿para qué tenemos el artículo 1 de la Constitución? No es puro simbolismo, debemos hacerlo realidad. Teniendo en cuenta que en el país no se conoce de criminología contemporánea, criminología crítica en la medida suficiente y que existe en la actualidad y desde hace algunos años una concepción lombrosiana de la criminología que es verdaderamente anacrónica por su cariz racista, discriminador y excluyente, una sugerencia, una recomendación es difundir, promover y enseñar criminología contemporánea en todos los niveles del sistema educativo nacional. ¿Por qué? Porque solo de esa manera podemos orientar al educando a que sea una persona reflexiva y no automatizada, una persona que use la tecnología de uso masivo y que no se deje gobernar por ella, una persona que reprima las tendencias poderosas que ejerce el neoliberalismo y la tecnología de uso masivo en la formación de un ser individualista, narcisista, y sobre todo que pueda, a través de la criminología, conocer que el crimen es solo una conducta violenta que se utiliza para dirimir un conflicto, cuando debemos formarnos como personas en reconfigurar nuestras relaciones entre nosotros y con la sociedad en su conjunto. Recordemos que el crimen no es un doloroso problema individual únicamente, es sobre todo un verdadero problema social y comunitario. Por lo tanto, nace en la sociedad y debe ser resuelto por la sociedad. La sociedad debe cobrar un rol protagónico y una manera de esto es haciendo que los educandos conozcan de criminología. Es así como, por ejemplo, a nivel superior, y no solamente a nivel superior, pero tomado el ejemplo para el nivel superior, en todas las facultades debería enseñarse criminología. En la Facultad de Ciencias de la Comunicación, para que el periodismo, los periodistas, los comunicadores sociales puedan reflexionar y morigerar la dramatización y la forma como anuncian las noticias violentas, porque sabido es que mejor es decir más de algo positivo que de cosas negativas. Y en segundo lugar, para que se haga realidad lo que dispone el artículo 14, última parte de la Constitución Política, en el sentido de que los medios de comunicación social deben contribuir con el Estado en la formación cívica y cultural de la sociedad. Entonces, el comentario, recomendación final es que toda la sociedad civil
pueda tomar la iniciativa de fomentar, estimular, incentivar la enseñanza de la criminología en todos los niveles del sistema educativo, porque de lo que se trata es de disminuir, neutralizar, erradicar las causas que empujan a la persona humana a la conflictividad y a la violencia. Estas dos son las causas de las cuales surge la criminalidad, que es exacerbada por el sistema económico neoliberal que hoy en día se ha impuesto en el mundo, y sobre todo por la influencia en el yo que tiene la tecnología de uso masivo. Esa sería la recomendación final. Agradezco profundamente al Instituto de Capacitación Jurídica, que hace una labor bastante útil y efectiva para llegar a toda la comunidad jurídica a fin de que cuenten con elementos de juicio científicos, en esta oportunidad criminológicos, para que se adopte una reflexión que nos vuelva más humanos y menos utilitarios. Recordemos finalmente que la criminología es una ciencia de la vida, porque defiende los derechos humanos, una ciencia de encuentro de todas las ciencias sociales y sobre todo que estudia un objeto como es la seguridad integral, que es uno de los dos fines esenciales de todo Estado. Recordemos, seguridad integral y bienestar general es lo que caracteriza la formación de un Estado. Cuanto mejor apoyemos a la búsqueda de la seguridad integral, que no es solo seguridad ciudadana, sino que desde el pensamiento demoliberal, seguridad integral es el real y cabal ejercicio pleno de todos los derechos fundamentales, es decir, de todas las condiciones sociales que permiten al ser humano estar seguro. Muchas gracias.